Bienvenido una vez más. Al límite de lo normal, te aseguro que no podrás evitar los escalofríos. A continuación, decido grabarlo, busco mi celular y todo en lo que lo grabo, y si lo logra grabar, y le voy a pedir al editor que lo ponga, y entonces él dice, ¿qué crees que sea? O sea, porque dice, a mí, pues no, como que no me dio miedo, pero sí se me hizo algo muy extraño, porque pues no había nadie a esas horas, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, o sea, queda registrado en el audio, y vuelvo, o sea, sí se escucha. No sé el que tan fuerte lo escuchará, pero se escucha bajito. O sea, en la grabación se escucha bajito. Sí. Vamos a poner la original. Lejano. Y vamos a poner digamos, ya la amplificada. comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al El Límite de lo Normal. Y estamos aquí nuevamente con mi estimado José. Hola, ¿cómo están todos? Agradeciéndoles los números de suscriptores van subiendo, ¿verdad? Sí, fíjate que ahorita vamos un poquito más fuertes en TikTok. Parece que va jalando mejor. Y pues igual aprovecho para mandar saludos para algunos oyentes que ahí están, por ejemplo, pues a toda la flotita de los chapulines les mandamos saludos. Son unos chavitos que nos escuchan y pues les gusta bastante los relatos. Sí, fíjate que de la última de grabación que tuvimos con Marcos, fíjate que a la hora de estar editando el video, ese día no sé por qué, pero lo estaba editando con audífonos. Y entonces me pude dar cuenta que había como ciertas voces que se escuchaban así como muy allá Entonces lo escuché una vez y empecé a poner atención porque no sé si recuerdas que te había comentado que ese capítulo en particular tuvo varias dificultades. Porque primero no se podía subir los archivos. Cada que intentaba subirlos la computadora se trababa y se quedaba apagada. Bueno, esa era una. Ahora, la otra es... una vez que ya tuve los archivos y cuando empecé a editar el audio, como que las voces se distorsionaron. Tanto de él como la mía se distorsionaron las voces. Tuve que arreglarlo ahí un poquito para que se pudiera escuchar un poquito mejor. Digo, okay. pero hubo como cosas que no habían sucedido. Y entonces ya estando en la edición, me pude percatar que había unas voces. Entonces yo lo que quise hacer es como pues darle una explicación lógica. Y lo curioso es que habíamos grabado antes y pues no se escuchaba así como los ruidos exteriores, ¿no? De hecho los micrófonos pues no tienen como un gran alcance. De hecho ya te envié las grabaciones porque cabe mencionar que son aproximadamente 9 psicofonías. Y digo psicofonías, como psicofonía lo que entendemos es que son grabaciones de voces que no deberían de estar. Supuestamente se le atribuyen a energías que no están en este plano. Y entonces nosotros capturamos 9. Le voy a pedir al editor que las vaya poniendo. Pero a ver, igual y danos tu opinión, José, tú que ya tuviste oportunidad de escucharlas. Mira, como tú sabes, yo entiendo un poquito esto de lo que es el tema de la grabación, lo que es el audio y lo que viene siendo el manejo de efectos, ¿no? Hoy en día, bueno, sabemos que existen muchas maneras de truquear desde un video hasta un audio, pero estamos conscientes, bueno, en ese podcast que se grabó, yo estuve presente, solamente estuve aquí como oyente. No participé en ninguna pregunta, no participé en nada. Y yo puedo testificar que, o sea, el cuarto en el que realizamos estos podcasts
está pues hasta el fondo de aquí de la casa, ¿no? Entonces, como para que se pueda filtrar algún sonido exterior, es muy difícil porque las psicofonías se oyen como risas de niños. Obviamente, aquí no hay niños y no hay, digamos, no hay manera de que algún sonido de afuera, de algún vecino, se filtre porque prácticamente este lugar está totalmente aislado. No hay manera. Bueno, fíjate que, o sea, yo creo que las voy a dividir y las vamos a ir presentando. Ahí que lo vayan analizando. Lo primero que se pudo, digamos, como grabar, pareciera que son como gritos de niños, como si estuvieran jugando. ¿Y por qué me dio ese nombre completo con apellidos? Eso está extraño. Sí, lo que pasa a veces es que hay espíritus buenos y espíritus malos. ¿Y por qué me dio ese nombre completo con apellidos? Eso está extraño. Sí, lo que pasa a veces es que hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, a veces nos dan el nombre, pero ¿Y por qué me dio ese nombre completo con apellidos? Eso está extraño. Sí, lo que pasa a veces es que hay espíritus buenos y espíritus malos. Entonces, a veces nos dan el nombre, pero espíritus malos. Entonces, a veces es cuesta veladora, es tu luz, síguela, tienes que llegar a donde tengas que llegar y ya. Igualmente, en la misa, ves que cuando alguien fallece, el sacerdote nombra el nombre de ahora sí de la persona. Claro, bueno, igual para que todo el auditorio... Es cuesta veladora, es tu luz, síguela, tienes que llegar a donde tengas que llegar y ya. Igualmente, en la misa, ves que cuando alguien fallece, el sacerdote nombra el nombre de ahora sí de la persona. Fallece, el sacerdote... No sé si Divino Corazón, algo así, pero es una imagen de Jesús, donde tenía como sus dos manos así, está como recargado en una mesa, tiene sus dos manos, una delante de otra, y está así. Desde que yo era pequeño, haz de cuenta que ese cuadro, pasabas y parecía que te seguía con la vista, te lo juro. Luego hasta, es que creo que se llama, no sé si Divino Corazón, algo así, pero es una imagen de Jesús, donde tenía como sus dos manos así, está como recargado en una mesa, tiene sus dos manos, una delante de otra, y está así. Desde que yo era pequeño, haz de cuenta que ese cuadro, pasabas y parecía que te seguía con la vista, te lo juro. Luego hasta, pero es una imagen de Jesús, donde tenía, estaba ahí, hasta que en alguna ocasión, no sé cómo, mi mamá llegó a ver un reportaje en la televisión, no sé en qué canal o no sé de qué, pero vi un reportaje donde ella nos explicó que había como dos... Estaba ahí hasta que en alguna ocasión, no sé cómo, mi mamá llegó a ver un reportaje en la televisión, no sé en qué canal o no sé de qué, pero vi un reportaje donde ella nos explicó que había como dos... televisión. Parpadeo y ya el niño está aquí sobre mi hombro. Entonces le digo, ¿qué es lo que quieres? Y me dice, te lo dejo de tarea. Y para eso me dice, ja, 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 ja. Y yo despierto y salgo en Madrid para el patio. Y le digo, oye, tuve este sueño. Y dice, ya estás loco. Digo, no, es que esto no es normal. Parpadeo y ya el niño está aquí sobre mi hombro. Entonces le digo, ¿qué es lo que quieres? Y me dice, te lo dejo de tarea. Y para eso me dice, ja, 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 ja. Y yo despierto y salgo en Madrid para el patio. Y le digo, oye, tuve este sueño. Y dice, ya estás loco. Digo, no, es que esto no es normal. Ja, 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 ja. Y yo despierto y salgo en Madrid, vengo de tal lado. Ando vagando porque no he descansado en paz. A mí me mataron, ¿te cuenta cómo lo mataron? ¿Qué es lo que le pasó? Okay. Entonces tú ya le preguntas también. Está bien, te puedo ayudar, pero ¿a cambio de qué? Porque recordemos que hay espíritus buenos y espíritus malos. Okay. Los espíritus malos pueden venir a destruir. Hola, yo soy tal persona, vengo de tal lado, ando vagando porque no he descansado en paz. A mí me mataron, ¿te cuenta cómo lo mataron? ¿Qué es lo que le pasó? Okay. Entonces tú ya le preguntas también. Está bien, te puedo ayudar, pero ¿a cambio de qué? Porque recordemos que hay espíritus buenos y espíritus malos. Okay. Los espíritus malos pueden venir a destruir. De niños que platican con
o que están platicando como con alguien, con personas, alguien que no se ve, de niños que platican o que están platicando como con alguien, con personas, alguien que no se ve. Distinguir o alguna palabra o algo así. Pero fíjate, digo, dentro de todas estas grabaciones que vamos a poner, a mí hay dos en particular que me llaman mucho la atención, porque no son como digamos como algo de niños. Bueno, hay una que en lo particular es cuando Marcos estaba hablando así como de un tema muy particular, así que dijo que como que era algo del diablo, porque lo mencionó. Sí. Justo después de eso, se escucha una risa que hace ja, ja, ja. Entonces ese, como que yo dije, canijo, ese está muy particular. O sea, porque... Como eso que hacía congruencia con, sí, con el tema, ¿no? Eso ya fue, es que ya fue diferente. Sí. O sea, no es lo mismo como que escuches así como, pues sí, como gritos. Digo, al final de cuentas, a lo mejor podríamos pensar, bueno, esos gritos, pues pueden ser de la casa de al lado, ¿no? Supongamos eso. Sí. Pero esa risita suena así como algo, no sé, burlona. Esa es una que ahí la va a poner el editor para que la escuchen. Y también va a estar amplificada para quienes les cueste un poquito de trabajo escucharla. Porque al que soñaba, el que me buscaba, era el diablo. Ok, fíjate qué interesante y qué fuerte, ¿no? Porque también o sea, está como complicado. Porque al que soñaba, el que me buscaba, era el diablo. Ok, fíjate qué interesante y qué fuerte, ¿no? Porque también o sea, está como complicado. Era el diablo. Ok, fíjate qué interesante. Ahora, otra que me llama la atención es un lamento. Porque hay una parte donde estamos así hablando y de repente se escucha un lamento, pero... Como un quejido, ¿no? Sí. Así se escucha así como... Pero es que no manches, me deja un chorro de... O sea, ya me platicaste muchas cosas, pero creo que sigo teniendo muchas más dudas. Por ejemplo, una... Pero es que no manches, o sea, ya me platicaste muchas cosas, pero creo que sigo teniendo muchas más dudas. Por ejemplo, una... Pero creo que sigo teniendo muchas... Entonces, esas dos en particular, pues yo creo que sí es como un poquito algo más extraño, ¿no? A lo mejor puedo decir o aventurarme a decir las risas de los niños, los gritos, a lo mejor tiene una explicación y no sé, entró algún sonido de los vecinos. Pero esas dos en particular, para mí, como las que me sacaron un poquito de onda, y dije, ay, güey, creo que sí grabamos algo que nosotros en ese momento no pudimos escuchar, pero los micrófonos sí lo pudieron captar. Lo que acabas de decir es muy, muy, muy interesante. Y otra cosa que yo le quisiera agregar a eso sería que las voces, cuando sufren esa como distorsión, como que de repente cuando están hablando ustedes, tú y Marcos, se empiezan a hacer graves. Pareciera como si les pusieran un efecto de pitch, ¿no? Para hacer la voz graves. Pero lo que a mí se me hace muy curioso y muy inexplicable es que se supone que cuando le pones un efecto de pitch a un sonido, debería de haber afectado a todo lo que entró a través del micrófono. Ok, entiendo. Pero lo curioso es que ese, digamos, efecto, o no sé, esa distorsión de voces, solamente afectó a las voces de ustedes, pero no a las risas de los niños. Sí, fíjate o sea, ¿cómo está eso? Fíjate que aparte hay otra situación que yo estuve pensando y me parece muy curiosa, porque esas voces o esos sonidos nunca aparecen, o sea, como cuando estamos hablando, sino cuando dejamos de hablar, como que buscan el momento exacto como para hacerse notar dentro de la grabación. Entonces está todavía un poquito más curioso. Está extraño, la verdad está extraño. Y me dio curiosidad porque, digo, llevamos ya varios capítulos, o sea, que hemos grabado, pero nunca me había puesto como a
a prestar atención en la cuestión de la edición, porque pues por lo regular siempre lo hacía en la computadora con ruido exterior y todo, pero ahora con los audífonos, entonces me queda la pregunta, y no sé, tal vez habrá capítulos anteriores donde se escuche algo, no sé si en este capítulo, cuando vayamos a editar el audio, pueda surgir por ahí alguna voz, algo que sea extraño, que no esté aquí en este momento. Mira, una de dos, o nunca había pasado hasta esta ocasión, Ajá. o no nos hemos percatado de las demás grabaciones Sí, anteriores, claro. no sé. Sí, y es que una vez que pasa el audio, pasa por la edición, obviamente, pues ya le metes la música de fondo y todo esto, y pues esos pequeños sonidos, pues se pierden. O sea, ya no hay manera de que los puedas escuchar una vez que ya tienes el audio editado. Pero en esta edición voy a poner un poquito más de atención. Igual me gustaría, no sé si alguien del público tiene ahí alguna experiencia, pues estaría padre que nos las compartieran así, Bueno, de algo extraño. Sí recuerdas, ¿no? La de, no sé, de los primeros podcasts que grabamos, Sí. que te comenté, te platiqué de una experiencia, ¿no? De una psicofonía, ¿no? Sí, claro. Que salió. Sí, nos llegó a pasar un par de veces. En otra ocasión estaba yo, o sea, grabando a un cantante. Ok. Y lo curioso fue que, o sea, bueno, tú ya viste más o menos el tipo de micrófonos que yo uso, ¿no? Para Sí, mis claro. grabaciones. Tienen condensador, son un poquito más, Sí, es algo más profesional. más no es... sensible, ¿no? Ajá. Son más sensitivos. Captan sonidos muy lejanos, ¿no? Claro. A unos 6 metros capta un chasquido de dedos. Entonces, lo curioso es que, bueno, cuando emites voz al frente del condensador, es la mejor manera de captarla, ¿no? Pero si por error llegas a emitir sonido en el reverso del micrófono, va a salir un poquito más débil. Es la diferencia. Resulta que cuando estábamos revisando la voz, le muteábamos todo excepto la voz para revisarla. Y cuando estábamos revisando la voz, el cantante, cuando hizo una pausa en una frase, Ok. se oyó una voz que por la señal se veía que estaba del otro lado del condensador, o sea, Ok, enfrente del cantante, Ujú. pero se estaba como burlando. Ah, ok. O Sí. sea, ¿era una carcajada? ¿Algo así? No. Digamos algo así. El cantante termina su frase cantando y cuando hace el silencio, el ente o ser, no sé, que estaba enfrente, hacía bip, 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 así como arremedándolo, pero de una manera muy ok, burlesca. Ok. O sea, eso fue Sí, en sí. un estudio de grabación. Sí, sí. Y fue algo, o sea, que nos sacó de onda. O sea, dijimos, ¿quién hizo esa voz? Solamente estábamos dos. Sí, claro. Sí, pues, o sea, algo Sí. muy similar a lo que sucedió aquí. Y bueno, por ejemplo, hablando de psicofonías, digo, a lo mejor no sé si sea o si se pueda clasificar como psicofonía, pero ves que te enseñé lo que me envió mi sobrino. O sea, lo que pudo captar en la Sí. noche, él lo que cuenta es en la madrugada, escuché, me desperté en la madrugada y escuché que alguien estaba como gritando, como si estuviera jugando en la calle. Dice, pero pues ya altas horas de la noche. Dice, no hay nadie en la calle. Yo me levanto, me asomo, pues veo que no hay nadie. Y entonces escucho que vuelve a gritar. Dice, era un grito así, Muy perturbador. agudo. Se oía muy perturbador. Y entonces yo digo, dice, decido grabarlo, busco mi celular y todo en lo que lo grabo. Y si lo logra grabar, y le voy a pedir al editor que lo ponga. Y entonces él dice, ¿qué crees? Decido grabarlo, busco mi celular y todo en lo que lo grabo. Y si lo logra grabar, y le voy a pedir al editor que lo ponga. Y entonces él dice, ¿qué crees que sea? O sea, porque dice, a mí, pues no, como que no me dio miedo, pero sí se me hizo algo muy extraño porque pues, no había nadie a esas horas, ¿no? Sí. Entonces, pero sí, o sea, queda registrado en el audio. Y vuelvo, o sea, sí se escucha, no sé el qué tan fuerte lo escuchará, pero se escucha bajito. O sea, en la grabación se escucha bajito. Sí. Vamos a poner la original. Lejano. Y vamos a poner digamos, ya la amplificada.
Sí. para hacer la comparación. Fíjate que ahorita que estamos justamente platicando esto o sea, de que a veces los sonidos suenan lejanos, te voy a platicar una historia que me acaba de llegar a la mente. En alguna ocasión, haz de cuenta que yo llegué y lo que hice fue, pues ya me acosté a dormir y todo. Hasta eso, la verdad es que pues no era muy tarde, yo creo que eran como las 11 de la noche. Pero te estoy hablando aproximadamente, yo creo que pues sí tendrá más de unos 15 años, más o menos. Pero en ese entonces, digamos, pues no era tan común tal vez que la gente estuviera en la calle hasta muy tarde, ¿no? Entonces fíjate que yo llegué y estaba, digamos, ahí ya acostado intentando conciliar el sueño. Y de repente escucho... O sea, fue algo muy curioso, porque para empezar, o sea, como que de repente todo se quedó callado, o sea, todo se quedó así en silencio, todo se quedó en silencio, y en ese silencio, bien que pude escuchar así, como que una mujer estaba llorando. Okay. Entonces, en ese lugar donde vivía, haz de cuenta que atrás había como unas calles estaban muy oscuras, y esas calles daban así como a la ribera del río. Entonces, en esas calles había unas vecindades, ¿no? Okay. Vivían muchas personas ahí. Entonces, me recuerdo que había como, en ese entonces había, bares, ¿no? Entonces, pues había ahí algunas mujeres de la vida galante, ¿no? Okay. Entonces, haz de cuenta que cuando yo escuché ese llanto, era un llanto, haz de cuenta, como casi imperceptible. O sea, sí se escuchaba, pero muy bajito. Una mujer que estaba llorando. Y haz de cuenta que yo acostado, yo dije, no, es pobre mujer, seguramente ya la están descontando, ¿no? Porque era frecuente, ¿no? Que saliera con alguien de ahí donde trabajaba y luego discutían y ya sabes, ¿no? Entonces, como que no me cayó de extraño. Entonces me quedé así escuchando y yo todavía hasta recuerdo que dije, creo que fue por aquí de la casa de un amigo, ¿no? Sí. Que estaba cerca del río. Y dije, se me hace que es por su casa de este compa. Y entonces haz de cuenta que yo lo estoy escuchando. Volví a llorar, pero estaba llorando amargamente, como si tuviera así como mucho pesar, una gran pena. Y haz de cuenta que lo que me sacó de onda es que cuando estaba llorando, de repente hizo... ¡Oh! Y yo dije, chinga, eso ya no es raro, ¿no? O sea, eso ya no es normal. Sí. Y entonces como que me quedé así y volví a hacerlo otra vez, un lamento. Okay. Largo y prolongado, así. Sí. Y en ese momento como que yo dije, esto no es normal, pero me quedé así acostado. Dio un tercer lamento, largo, y después de eso, mira, los perros empezaron a ladrar, todo como que volvió a la normalidad. De hecho, como que ya había puesto como mis sentidos, ahora sí que los agudicé. Okay. Y entonces haz de cuenta que ya escuché que en otras habitaciones mis hermanas estaban viendo la televisión. Y dije, ¿les digo? ¿No les digo? Pero dije, no, ¿sabes qué? Que me van a tirar de a loco. Porque pues no, o sea, no, seguro no lo escucharon. Entonces fue muy raro. Y pues yo no tengo ninguna explicación más que dije, no, pues creo que es La Llorona. No sé. Sí, pues basándonos en las leyendas que de México, ¿no? O sea, uno puede solamente deducir eso, ¿no? Pero aparte, eso de los sonidos, hay muchos casos. Mira, a mí nos contaba mi papá que en la casa donde él nació, pues obviamente, ¿no? Ya era una casa, pues ya, antigua. Y nos decía que cuando se iban a dormir, específicamente en una esquina, en un rincón del cuarto, se escuchaba el tic-tac de un reloj. Y ellos no tenían ningún reloj. Y decía que les llamaba la atención y se levantaban, se quedaban callados para percibir de dónde salía el tic-tac. Se acercaban y no encontraban nada. Y el sonido lo escuchaban todos. Y nunca dieron
o sea, de dónde salía ese sonido. En otra ocasión, me tocó, o sea, estaba yo con una hermana mía y resulta que, bueno, en la casa que vivíamos, en la entrada tenía la entrada hacia la sala y inmediatamente una escalera, ¿no? Hacia el segundo piso. Y resulta que en la casa no había niños, ¿no? Y cuando estábamos platicando, la estaba yo despidiendo porque ella ya se iba, estaba de visita y ya se iba. Estábamos justo bien en la entrada, cuando de repente se escuchó en el piso de arriba que había una especie como de hall, o una sala pequeña, había un espacio ahí. Se percibió la voz de un niño, de un infante, no sé, se oía la voz como de un niño como de 4 añitos, que dijo algo, pero no pudimos entender qué dijo. Solamente fue una frasecita rápida que se escuchó arriba y volteamos y nunca nos pudimos explicar de dónde salió ese sonido, porque fue un sonido que salió de ahí, del lugar donde estábamos. O sea, no se filtró de otros lados. O sea, tú sabes, ¿no? Cuando es un sonido que es en un cuarto de junto, en una casa del vecino, pues no se oye igual, ¿no? O sea, fíjate que ahorita, por ejemplo, o sea, recordando así, o sea, que te contó tu papá, fíjate que a mí también digo, no a mi papá, pero, o sea, personas ya mayores, sí, precisamente de acá, o sea, cercanas, me han contado varias situaciones curiosas, ¿no? Y que sucedían acá en el pueblo, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, me decía una persona, me dice, ¿alguna vez has escuchado chillar al muerto? Y yo así como de, no, o sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo es que chilla el muerto? Y dice, no, dice, por lo regular, dice, ahorita ya está, digamos, ya hay población. Dice, pero antes, dice, las casas pues estaban más separadas. Dice, había cachos que eran todavía terrenos. Dice, entonces, lo que sucedía es que, pues vaya, de repente, en las noches, pues había tramos que se veían oscuros, ¿no? Entonces, dice, lo que sucedía era que luego, ya en la madrugada, se escuchaban lamentos. Dice, y luego en los terrenos, o sea, en los terrenos que por lo regular que eran terrenos baldíos, y pues prácticamente daban de calle a calle, y pues cuántos, o sea, sí está, o sea, sí es una buena distancia, sí, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, decían, luego viene a chillar el muerto. Y decía, por eso luego igual pintan las cruces con cal. Y le digo, bueno, pero, o sea, ¿cuál es la experiencia que tú tienes en eso? Y dice, no, yo sí lo he escuchado. Y me dice, es un lamento, dice, que es muy, dice, es como si fuera algo hueco. Dice, muy, muy grave. Dice, es un lamento que te pone o sea, la piel chinita. Dice, porque luego, o sea, no hay manera de que una persona viva pueda emitir un sonido así. Dice, porque me dijo, ese sí es un sonido fuerte. O sea, es un quejido, sí. Dice, pero como cavernoso. Sí, ya dice, lo he escuchado. O sea, como si estuviera muy Ya muy lo he grueso. escuchado yo. ¿Lo has escuchado? Sí. Ahorita nos cuentas, espérame. Ok, sí. Entonces, haz de cuenta que justo eso, o sea, eso me recordó. Y otra cosa curiosa que a mí se me hacía muy, muy gracioso, decía que cuando alguien iba a fallecer o cuando iba a haber como problemas fuertes en una familia, no, dice, o sea, y llega, hace eso de que suelta su lamento, dice, y a veces hasta se azotan las puertas, dice, porque se escucha como se azotan las puertas. Y yo le dije, ¿cómo? Y dijo, sí, dice, o sea, muchas personas a lo mejor dicen que lo han visto, pero no se acercan, o sea, lo han visto y es un bulto negro, o sea, así tal cual, Okay. Un bulto negro que no tiene ninguna forma. Muchas personas pues no se acercan por el miedo y vaya, o sea, son cosas que yo he escuchado aquí, ¿no? A ver, cuéntanos tu experiencia, a lo Sí, mejor. bueno, yo sí la escuché porque, o sea, estábamos en la casa y estábamos, una plática cotidiana, ¿no? Es que te cuento, serían como las 10 de la noche. A ver, espérame. O sea, en la casa donde fuimos el otra vez. Sí, O allá sea, en la casa donde yo vivo. Bueno, contexto. Es que
yo creo que aquí a José se le hace ya como muy, o sea, muy familiar, o sea, llegar y decir casa, pero no manches, es que el lugar donde vive, para empezar, está rodeado como de campo. Aislado. Y luego es como la última casa del camino. Entonces prácticamente en la noche pues solo está este cuate y a lo mejor tendrás ahí 2, 3 vecinos, no Sí, sé, sí. pero, o sea, está aislado, rodeado de campo, no hay mucha iluminación porque es el último de la calle. Sí. O sea, si acaso habrá algunos foquitos. Entonces, desde esa situación, o sea, sí está un poquito tétrico. Sí, es que lo dices así Sí, como sí. muy natural. Así, no, pues estaba ya en la casa. No, pero bueno, ya, Sí. ya yo creo que ya la puede imaginar el Sí. auditorio más como está. Sí, pero fíjate que en el momento no nos percatamos de que dijéramos fue el muerto. Pero ya después, o sea, sí, ya nos cayó el 20. Oye, ¿qué fue eso? O sea, yo sí deduzco que pues, sí fue como el quejido del muerto, porque se escuchó ahora sí como quejido como de una persona que lleva, no sé, como que está herida. Ah, ok. Como ok. que está mal herida o como que está muy doliente. Así, pero así fuerte. O sea, sí, yo puedo pensar o no puedo dudar de que sí haya sido el muerto lo que escuchamos, ¿no? No nos causó tanta conmoción, pero sí fue algo así. Ahora, no sé, de lo que yo te había comentado, voy a tratar de resumir este relato lo más que pueda, igual para que no se haga tan, a lo mejor aburrido, ¿no? Sí, claro. Igual me Tú dale. puedes interrumpir a la hora que gustes. Sí, ¿sale? sí, sí. Mira, tú y yo hemos tenido muchas pláticas, y yo en lo personal, yo he dudado mucho de mis creencias acerca de mi religión católica. Claro. A causa de que pienso que es un adoctrinamiento que te inculcan como para el... O sea, te forman tus paradigmas, tu Sí, sistema claro. de creencias, ¿no? Y Sí, como sí, sí. de que de aquí para acá no puedes creer más, ¿no? Claro. Entonces yo siempre me he preguntado, bueno, ¿y por qué tiene que ser así? Entonces yo he puesto en tela de duda muchas cosas que yo he aprendido de mi religión, ¿no? Y que del catecismo y todo eso, ¿no? Esta historia continuará. Si te gustan los relatos de terror, no olvides seguirnos y compartir. Hasta la próxima.